Después del fracaso de Kang Jin en el intento de contactar con el Imperio Romano, tuvieron que pasar 7 décadas para que un contacto oficial con Roma se documentara en las fuentes chinas. Durante este tiempo, los partos recuperaron Mesopotamia y se lanzaron en un nuevo conflicto contra el Imperio Romano. Corre el año 165 d.C., tras 4 años de guerra romano-parta. El general Avidius Cassius o Avidio Casio toma Ctesifonte y prende fuego a su palacio, para luego saquear la ciudad de Seleucia. Al año siguiente, en el año 166, las historias canónicas Han y posteriores nos mencionan una delegación de Ta-Chin, el Imperio Romano, que llegó a la corte del emperador Juan de Han, embajada quizá relacionada con la guerra romano-parta y la brevísima ocupación de Mesopotamia por los romanos. Aunque hubo referencias previas de individuos del Imperio Romano en China, como vimos en anteriores vídeos de la serie, una de las principales historias canónicas del periodo Han, el Hou-Han-Shu, nos menciona este evento como el primer contacto directo entre ambos imperios. En el 9º año de Yangxi del gobierno del emperador Juan de Han, el rey de Ta-Chin, Antuan, envió una embajada desde más allá de las fronteras de Yunnan y ofrecieron como presente colmillos de elefante, cuernos de rinoceronte y caparazones de tortuga. Por otra referencia de este acontecimiento en la biografía del emperador Juan, sabemos de manera más específica que la embajada llegó a territorio Han en la 7ª luna o mes del 9º año de Yangxi, que corresponde con el año 166 de nuestra era y aproximadamente con el mes de octubre en nuestro calendario. Según el Hou-Han-Shu, el rey de Ta-Chin, el Imperio Romano, era en este momento Antuan. Los Han, por supuesto, desconocían los títulos de los gobernantes romanos, por lo que simplemente denominaron a su gobernante como Wang, rey, de la misma manera que al resto de gobernantes del resto de países que conocían. El nombre Antuan naturalmente es una transliteración de una lengua extranjera, pero que incluso con la fonética del chino clásico se asemeja bastante a las 2 primeras sílabas del cognomen de uno de los emperadores romanos en aquel momento, Marcus Aurelius Antoninus, o Marco Aurelio Antonino, que para el año 166 todavía cogobernaba con su hermano Lucius Aurelius Verus, que conocemos mejor como Lucio Vero. Algunos especialistas se han barajado la posibilidad de que Antuan pudiese ser otro Antonino, el hermano de Marco Aurelio Antonino, Lucio Vero, puesto que bajo su control estaba la parte oriental del Imperio Romano, o el predecesor de ambos, Antonino Pío. No obstante, estas opciones son menos probables. Lucio Vero no tenía el Antonino entre sus nombres y Antonino Pío falleció en el año 161, de modo que los enviados, en este caso, tendrían que haber estado de travesía por lo menos 5 años, un tiempo excesivo si únicamente su objetivo era el país de la seda. El trayecto marítimo desde Egipto hasta el sur de China se podía hacer fácilmente en 1 año y medio, tomando en cuenta que se hacía en varias etapas debido a los vientos monzónicos. Los enviados romanos entraron al Imperio Han no por tierra cruzando los reinos costeros vecinos, como vimos con alguno de los contactos previos, sino directamente por los puertos del propio imperio, por el Shun de Yunnan, la circunscripción más meridional del Imperio Han y que hoy es un territorio perteneciente a Vietnam. Este sería el tramo final de la ruta que probablemente coincidiera con el itinerario marítimo de Alexandros en la geografía de Claudio Ptolomeo. Desde Yunnan, para llegar a Luoyang, la capital de la dinastía Han Oriental, los emisarios debieron de hacer un largo trayecto de cerca de 2000 kilómetros por larguísimas vías terrestres y canales. Llegando a Luoyang, no sabemos nada sobre la información que intercambiaron los emisarios con el emperador Juan y su corte, ya que las fuentes canónicas solamente registraron el suceso de manera muy parca, aunque algunos autores han hipotetizado sobre la motivación de la embajada, como la posible búsqueda de una alianza contra el Imperio Parto o abrir una ruta comercial directa entre los imperios romano y Han evitando los intermediarios partos, pero todo esto es pura especulación. Lo que sí sabemos es que los enviados de Marco Aurelio Antonino llevaron marfil, cuernos de rinoceronte y caparazones de tortuga como presentes a la corte Han, productos suntuarios de alto valor que se comerciaban con creces por las rutas de la seda. Sin embargo, en las fuentes chinas se expresa que el tributo traído no fue precioso ni raro, lo que generó sospechas de que los relatos sobre Ta-Chin habían sido exagerados. Para este momento, los intelectuales o la propia corte Han tenían una idea mucho más madura sobre el Imperio Romano que los romanos sobre los Han. No obstante, esta noción que tenían sobre el Imperio Romano estaba repleta de idealizaciones mezcladas con la realidad, pero incluso así tenían conocimiento de muchos de los productos que salían de las fronteras romanas.
Por esta cita podemos entender que la corte Han esperaba recibir productos más valiosos o exóticos, como por ejemplo joyería de oro y plata, piedras preciosas, ámbar, objetos de vidrio soplado o incluso raros productos textiles de asbesto o seda policromada, de seda india o china que se reelaboraba en el Oriente Romano, pero que los chinos creían que producían los romanos en su totalidad. Una supuesta desconfianza mostrada en la historiografía canónica china debido a la decepción por los presentes romanos ha dado pie a que no pocos especialistas en el tema desde principios del siglo XX tengan dudas sobre si la embajada romana era en realidad una embajada y no se tratara más bien de un grupo de impostores, unos presuntos comerciantes romanos que aprovecharon la oportunidad para su propio beneficio. Por otro lado, en las fuentes romanas, salvo por una supuesta misión diplomática de los seres en la época de Augusto, momento excesivamente temprano y por ello algo dudoso, no hay rastro de embajadas de este tipo. Cabe preguntar si hemos perdido algún texto romano que mencione el tema, o si los embajadores de nuestro Antonino nunca lograron regresar al Imperio Romano, porque también hay que señalar que viajaron durante una devastadora pandemia euroasiática, que en el Mediterráneo denominamos peste antonina y que asoló varias ciudades del imperio, incluida la propia Roma. También queda abierta la duda de si estos simplemente eran comerciantes privados que nunca informaron a ninguna autoridad sobre sus trayectos y actividades. Ahora bien, tampoco existe evidencia de que fueran comerciantes o que en la corte Han dudaran de su origen, como ha puntualizado John Hill. Simple y literalmente, según el Hohanshu, nos impresionaron con los productos que llevaron los visitantes. Productos que, por otro lado, existe una alta probabilidad de que provinieran del sudeste asiático de donde se exportaba marfil, cuernos de rinoceronte y valiosos caparazones de tortuga, bienes cercanos y muy comunes y que por ello provocaron cierta apatía y decepción en la corte Han. Cabe pensar también que los emisarios no vinieran preparados con valiosos presentes al desconocer la etiqueta Han, o que incluso perdieran lo que traían. Existe una interesante hipótesis del siglo XIII del historiador del periodo Song, Chao Rukuo, que sospechaba que los emisarios no entregaron los presentes más valiosos simplemente porque se los quedaron. Pero dejando de especular, con esta laguna y sin consenso académico, no nos queda más que dejar esta cuestión aquí. El único consenso que existe es que los emisarios, o comerciantes, probablemente sí eran romanos. En el Imperio Han ya estaban familiarizados con mercaderes de varias regiones de Asia Central y del sudeste asiático. También en la corte Han habían adquirido bastante experiencia en el trato con extranjeros. El Palacio Imperial de Luoyang había recibido un gran número de emisarios de otros países. Inclusive algunos vivieron en la propia ciudad durante un largo tiempo. Todo esto nos consta tanto por el aumento de registros de embajadas de países lejanos en las historias canónicas chinas en la primera mitad del siglo II, por las referencias de visitantes viviendo en Luoyang, como por el aumento de hallazgos arqueológicos en China de la Eurasia occidental datados entre los 2 primeros siglos de nuestra era. Por lo tanto, no sería tan fácil tomar el pelo a los funcionarios imperiales y a sus intérpretes. Citando a Wu Yuqin, lo más importante a destacar de este relato no es que se refiere a la primera misión diplomática entre emperadores de Oriente y Occidente, ni si la embajada estaba formada por comerciantes o emisarios oficiales. Más bien, el aspecto más notable del relato es que demuestra que ya en este momento había una ruta marítima que unía el este y el oeste y que pasaba desde el Mar Rojo por el Mar Arábigo y la bahía de Bengala hasta el Mar de China meridional. Después del año 166 no volverán a llegar embajadas romanas al Imperio Han, ya que la próxima embajada registrada en las fuentes canónicas chinas será unos años después de la caída y fragmentación de este trascendental imperio, durante el periodo de los Tres Reinos.